todo lo contrario a los demás, a los sermones que nosotros estamos acostumbrados. Primero nosotros estamos acostumbrados a recibir una enseñanza de las Escrituras y luego hacemos preguntas como hacía el pastor González en esta mañana, y ahora va a ser al revés, contrario. Vamos a hacer la pregunta primero y luego vamos a traer la enseñanza. Providencialmente, muchos de ustedes no están apretujaditos, sino que quiero hacer una sugerencia. Si te parece bien, si tú quieres, júntate con el de al lado, con el hermano de al lado, si te parece bien. Te voy a hacer una pregunta y cuando es tu caso, tú le dices al del lado, ahí estoy yo. Es un simple compartir, no es obligatorio, pero si la persona tú la conoces y está a tu lado, tú te sientas al lado ahí. Yo sé que algunos hermanos ya han comprado sus asientos de por vida en esta iglesia, pero aprovecha la ocasión y ahí al lado de tu familia, tu hermano, tu hermana ahí. Y aunque algunos tienen en qué escribir, pues la que te toque tú le haces una marca de cotejo. Esta es la que me toca a mí. Ok. Amado hermano, ¿te ha sucedido alguna vez algo parecido a esto? Oigan bien. Todavía no voy a poner los casos. ¿Alguna vez alguien ha sido injusto contigo? ¿Te ha tratado mal en más de una ocasión y de muchas maneras? Coloca una marca al lado de las situaciones en las que tú te identificas. ¿Alguna vez un hermano de padre y madre, o tu hijo, o tu pareja, rompe o te quita algo que es tuyo o que es ajeno? Voy a repetir. ¿Alguna vez un hermano de padre y madre, un hijo o tu pareja rompe o te quita algo que es tuyo o que es ajeno? ¿Alguna vez te ha sucedido eso? Entonces tú le pones una marquita ahí. Otra vez, otra pregunta más. ¿Alguna vez un amigo o un familiar o un hermano de la iglesia le ha contado a otro algo de ti que es confidencial, o peor aún, que no es cierto? Hay gente que la va a marcar toda, pero es una apreciación. Todavía yo no he seguido leyendo, pero ¿alguna vez alguien se ha enojado contigo y te ha atacado verbal o físicamente? ¿Alguien no te ha tomado en cuenta en el trabajo, en un paseo, en una fiesta, en la iglesia que tú visitas, que no te toman en cuenta? ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Alguna vez alguien que ha sido puesto como tu autoridad para cuidarte o protegerte abusa o te ha tratado mal? Hice 5 preguntas, hasta con la mano se pueden marcar, pero simplemente tú le dices de al lado la 3 y la 2, ahí voy yo. Repito, además de estas preguntas que hemos hecho, en tu casa, si desea, puedes agregar cualquier otra ocasión donde alguien ha sido injusto contigo o te ha tratado mal en más de una ocasión y de muchas maneras. Tú la agregas a la que yo hice.
o en el transcurso del sermón tú la agregas. Y wow, pastora, mire, me ha hecho una radiografía hoy, una tomografía. Muy bien. Amado hermano o hermana, ahora con sinceridad, es decir, que sea sincera, el corazón no tenga cera, y con integridad, entero. Son palabras parecidas, pero la integridad tiene que ver con tu ser sincero contigo mismo y con Dios. Si alguna de estas cosas fue tu caso, ¿cuál fue tu reacción cuando te pasó eso? ¿Cómo tú reaccionaste? Voy a hacer otra lista. Así que tu primera reacción fue hacerle al otro lo que te hizo a ti, pero varias veces, pero peor de lo que te hizo el otro. Esa fue tu reacción. Bueno, hay mucha gente que dice que no. Sincera e íntegramente. Amén. Qué bueno. Tu primera reacción fue tirarle algún objeto, darle un golpe o tirar el carro para pasarle por encima. Otra. Tu primera reacción fue hablar de esa persona así, de esta manera. Yo lo quería muchísimo a él, pero ya se me salió. O tú dijiste como reacción, antes él era para mí, ya no quiero que me lo mencione. ¿Fue tu primera reacción decir algo malo de la persona acerca del que te calumnió? A decirle a una tercera acerca del que te calumnió o que te trató mal en el trabajo, o en la familia o en la iglesia. ¿Esa fue tu primera reacción? Hablar del que te calumnió. ¿O tu primera reacción fue el síndrome del toro? Pastor, pero venga acá, pero yo creo que usted venía a hablar de la Biblia. Déjame explicarle el síndrome del toro. El toro le marcha para pegarle con los cuernos a todo aquel que tiene un color rojo. No importa que sea el dueño o el que le da la comida, no importa. Eso es lo del toro. El síndrome del toro le pasa a las personas que dicen con palabras o con hechos: fulano, fulana, me cae muy mal, me cae pesado, pesada. El síndrome del toro. Pero yo no te ha hecho nada. ¿Y por qué tú dices que te cae mal fulano? No te ha hecho nada malo. O aquellos que renuncian de un ministerio o se van de la iglesia, pero Cristo no le ha hecho nada malo para que se vayan. Es a Cristo que ellos sirven, pero tienen el síndrome del toro. O tú has reaccionado así ante la ofensa de otro: jamás volveré a hablar con esa persona, yo ni lo saludo. Hermano, déjeme ir introduciéndome en la Biblia ahora con ustedes. ¿Has notado que parece que dentro de nosotros, de nuestro cerebro, hay un chip que se llama el vengativo? No tiene celular, un chip. Eso es un chip. Parece que tenemos en nuestro cerebro venganza. Se llama el chip. Respondemos ante cualquier ofensa con venganza.
me dan deseo de llorar porque primero todos ofendemos muchas veces, pero hay algunos como yo que se ofenden muy fácil. Lo reconozco. Tiendo por la naturaleza de mi corazón a ofenderme muy fácil. Hermano, ¿no te parece que después de Génesis capítulo 3, todos traemos desde que nacemos de fábrica? ¿Has visto tú los carros de fábrica con el plástico, como dice Marino Checo, brilloso? Así están los carros. De fábrica traemos un corazón inclinado a la venganza, el chip vengativo. Pero alguien se está preguntando en este momento, pastor, ¿y qué es la venganza? Es el acto, alguien lo definió de esta manera, es el acto de procurar una satisfacción, una restitución por un daño o un agravio que hemos recibido. Es un acto de procurar una satisfacción, una restitución por un daño o un agravio recibido. Es procurar que me restituyan por el agravio que me han causado. Entonces le pido por favor que me acompañen a Deuteronomio 32. Deuteronomio capítulo 32, voy a leer los versículos, o vamos a leer los versículos 34 y 35. Dice el verso 34, empieza con una pregunta. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Verso 35 responde: mía es la venganza y la destrucción. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Amado hermano, solo Dios puede hacer venganza. Como dice el hermano Rafael Santiago, que Dios nos ayude. Ahora, ¿qué quiero yo decir? Voy a repetir el verso 35. Mía, dice Dios, de Él, no tuya ni mía. De Él es la venganza y la retribución. Pero hermanos, no nos confundamos. Cuando Dios dice en su palabra un dicho muy conocido, y este dicho lo podemos encontrar en Levítico 24. Le pido por favor que vayamos allá. Cuando Dios dice en su palabra ojo por ojo y diente por diente, no nos confundamos. Vamos para Levítico capítulo 24. Versículo 19, 20 y parte del 21. Levítico 24, verso 19. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así le hará. El que mate un animal le restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. No nos confundamos con esta expresión ojo por ojo.
Oigan bien, Dios está estableciendo que los magistrados que imparten justicia deben establecer penas, sanciones o castigos que no excedan el daño causado, que no pasen de la cuenta. Versículo 21. El que mate un animal dará un animal, restituirá. Desafortunadamente estos textos se han interpretado mal. Muchos creyentes y por muchos incrédulos lo han tomado como si Dios diera una orden para buscar venganza. ¿Y qué pasa? Cuando usamos de venganza en vez de restitución, hacemos muchísimo mal, injusticia que no se pueden nombrar. Muchas injusticias. Ahora bien, no es que los hombres en estos casos sean sus propios vengadores, sino que puedan apelar al magistrado civil, al juez, apelar al juez para que otorgue sustitución o un castigo en proporción al daño recibido, que se haga satisfacción de la falta cometida en forma proporcional al daño causado. Yo sugiero que en este momento, aunque estamos sentados, debiéramos caer de rodillas en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Dios no nos ha tratado ojo por ojo conforme merecen nuestros pecados, mentira, hecho, difamación, robo, adulterio, malos pensamientos. Dios no nos ha tratado así. Dios es un Dios de gracia, un Dios que perdona, que olvida el pecado y vuelve a tener misericordia de nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No se nos ha tratado conforme las ofensas cometidas. No es lo mismo tú ofender a un obrero en una construcción que ofender al presidente de la República. No es lo mismo. Hemos ofendido a un Dios infinitamente santo y poderoso. Cuando estaba sentado ahí antes de subir aquí, entre tanto cantábamos, pensaba estas cosas. Dios sí es bueno, que no nos trató como a Usa, que le puso la mano al arca del pacto, se lo llevó Dios. O a los hijos de Coré, que se lo tragó la tierra. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias damos a Dios por enviar a Jesucristo, por condescender con nosotros con su gracia. Gracias damos a Dios por Jesucristo, porque solo Él perdona el pecado. Ahora, qué bueno también que el Señor nos ha dejado su bendita palabra. Y el mismo Señor Jesucristo coge la mala interpretación que venían haciendo en el tiempo del Antiguo Testamento, y en Mateo capítulo 5 Él nos explica qué significa, qué quiso decir el Señor en el libro de Levítico cuando dijo ojo por ojo y diente por diente. Y ya yo les expliqué que simplemente se trata de restitución o de aplicar una sanción, un castigo conforme al hecho.
Pero vamos a oír la palabra de Cristo en Mateo capítulo 5, verso 38, por favor. Habéis oído que se dijo a los antiguos, o la tradición dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, eso no es así, espérense. Cuánta gracia ha derramado Cristo con nosotros, que no nos ha dejado vivir en tinieblas. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cualquiera que te bofetee en la mejilla, no te vengues. No use de venganza. Ciertamente que Dios nos quiere enseñar que la venganza no es el mejor camino. Dios ha puesto lo magistrado para que nosotros apelemos a la justicia pública. No para que nosotros hagamos justicia por nuestra propia mano. Eso no es bíblico. Hacer justicia por nuestras propias manos no es bíblico. No podemos buscar cada quien justicia por su propia mano. Entonces, hace rato que la cabeza anduvieran ahí, como anda el agua cuando llueve, por los contenedores, cabeza llena de sangre la calle. Un machetazo a uno, viene el otro y le da otro machetazo y se llevan la cabeza. No hubiera gente si fuera así. El reino de Cristo es diferente al mundo, amados hermanos. Hay una diferencia del cielo a la tierra en la vida que nosotros debemos llevar, amados hermanos. Cristo y el Evangelio nos llaman a evitar que todos devolvamos mal por mal. Se nos llama muchas veces a perdonar tal como somos y esperar ser perdonados. Perdonar y esperar ser perdonado tal como Cristo nos trata a nosotros. Ahora, por favor, te invito a que busquemos en Romanos capítulo 2 el texto que leyó nuestro hermano Genaro Gómez en la lectura consecutiva. Romanos capítulo 12. Pablo habla en esta carta a los hermanos de la iglesia en Roma. El pastor Amiri habla a los hermanos de la iglesia en Santiago Bautista de la Gracia. Verso 19, Romanos 12. Amados, ¿por qué inicia el apóstol Pablo con esta dulce palabra de intimidad, de ternura? Amados, porque Pablo sabía, tú lo sabes, yo lo sé, que no es fácil perdonar. Es difícil. Es difícil perdonar. Sigue hablando.
nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quiero ver, voy a tratar de describir qué es lo que pasa cuando nos ofenden. Cuando alguien nos ofende, se enciende un fuego ahí adentro de nosotros, un deseo de venganza tal que si no lo frenamos por el poder del Espíritu y la palabra, es decir, si no aplicamos Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras, los malos deseos, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que matarlo ahí, o hay que mortificar el pecado antes de que salga en alguna expresión el enojo, en palabras, en miradas que son como machete, o en acciones, le dan a la mesa o le dan a la puerta y le estrellan. Ustedes saben muy bien los que tienen hijos, los que tenemos hijos. Si eres creyente, el día que recibiste a Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo y no tenemos excusa para responder con enojo, porque tenemos el poder del Espíritu en nosotros y su palabra. Es que yo soy así. No, es que tú no eres, es que yo tengo la boca floja. No, tampoco, no te excuses, amado hermano. Es que yo no tengo pelo en la lengua. Se enciende un fuego dentro de nosotros, un deseo de venganza. Todos hemos pasado por ahí, grandes, pequeños, adultos, jóvenes, hombre, mujer, casado, soltero. Todos hemos pasado por ahí. Un impulso dentro de nosotros que nos lleva a tomar venganza de alguien que nos ha tratado mal. Es que no me saludó cuando yo vine a la iglesia y ahora yo le hago el limpio. Cuando él viene, y ya que todo por naturaleza tendemos a reaccionar así, ¿cómo debemos reaccionar? La pregunta del $1.000.000. ¿Cómo debo reaccionar? Estoy capacitado, tengo palabra de Dios, tengo el poder del Espíritu en mí, tengo a Cristo, no tengo excusa. ¿Cómo debemos reaccionar? Te invito, por favor, antes de seguir en Romanos 12, para tratar eso de la venganza, a estudiar brevemente el pasaje que lleva, el verso que lleva el título del sermón, porque no le he dicho el título del sermón. Vamos para allá, para Proverbios 19. Antes de leer el texto, recientemente, hace unos días el hermano Huarte Sandoval hizo una predicación y empezó citando algunos refranes populares dominicanos. Yo voy a citar dos, a ver si me acuerdo. El que a buen árbol se cobija, ¿cómo es? Se arrima. Oiga, pero ahí hablaron más de 5 y de 10, ¿se lo saben eso? Ok. El que anda con cojo al año. Ok. Ahora yo le voy a pedir, le voy a rogar, apréndanse este versículo para que podamos usarlo para reaccionar cuando nos ofenden. Y dije podamos usarlo para reaccionar cuando nos ofenden. Proverbios 19:11. Anótalo ahí, subráyalo, ponlo en negrita, ponlo
y apréndete este refrán, este proverbio del cielo que te va a ayudar, que me va a ayudar a mí. Dice el proverbio 19:11, la discreción del hombre le hace y su gloria es. Ok, vamos bien. Así que apréndetelo, amado hermano. Yo voy a hacer lo mismo. Y estoy haciéndolo porque yo tengo tiempo estudiando este versículo. Mira lo que te voy a compartir. Hay un conocimiento nos dice la discreción del hombre. Entiéndase, conocimiento o discernimiento. Cuando tú y yo conocemos y nos damos cuenta de cómo Dios nos ha tratado, que en vez de tratarnos con ira, enojo, nos ha tratado con gracia y misericordia, esa discreción, ese conocimiento del hombre me hace como Dios. No Dios, me hace como Dios. ¿Y cómo es Dios? Y se le apareció Dios a Moisés y le dijo: Jehová, Jehová, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona el pecado, la iniquidad y vuelve a tener misericordia de nosotros. De manera que hay un conocimiento de Dios que no solo nos lleva a adorar a Dios correctamente, como en el caso de Job, que vimos esta mañana, sino que hay otro conocimiento que nos lleva a imitar a Dios y ser lento para la ira. Lento para la ira. Y la segunda parte del proverbio, su gloria, la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Amado hermano, la gloria de Dios es salvar, perdonar. Él se deleita en tener misericordia. Tu misericordia, dice el salmista, es mejor que la vida. Que sea así tu gloria, que tú persigas esta honra. ¿Y cuál honra? Pasar por alto la ofensa. ¿Sabe cuál es la idea aquí? No guardes rencor ni resentimiento. Que tu gloria, que tu caché sea pasar por alto la ofensa. Trata al otro como si no te hubiera ofendido. Y si hay un trato entre el ofensor y tú que has sido ofendido, trata la ofensa perdonándola y no vengándote. O no pasando factura, como decimos nosotros aquí en el Cibao. ¿Saben qué es pasar factura? Ok, mira, hermano o hermana, yo te perdono, pero no lo vuelvo a hacer. Pecado arrepentido, pecado perdonado. Pecado perdonado, pecado olvidado. ¿Qué significa eso? Porque a veces nosotros en nuestra naturaleza caída nos acordamos. Es que si tú perdonas a alguien, a tu pareja, a tu hermano, a tu hermana, al compañero de trabajo, tú le dices te perdono, libéralo. ¿Para qué? Para que en otro día tú no le digas acuérdate lo que me hiciste. Dios no te trata así a ti. Si Dios no tratara así, ninguno de nosotros entraría al cielo. La discreción del hombre le hace lento para la ira, su gloria es pasar por alto la ofensa. Trata el perdón, trata de ponerte de acuerdo con tu adversario antes de que venga el juez y te llame a cuenta.
Vámonos otra vez a Romanos capítulo 12, por favor. Amados, verso 19, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya expliqué el término amado, es un término de ternura, no es fácil perdonar, pero ¿sabe qué? Tenemos que perdonar. ¿Sabe qué? Tenemos que perdonar. Yo quiero que tú te fijes en el verso 19. Da lugar a la ira de Dios porque escrito está. Él da una razón por qué tú y yo debemos dar lugar a la ira de Dios. Qué interesante, ahora me acordé algo. En Efesios dice, hablando de la comunicación, del perdón, de la pareja y del hermano, de la relación que uno tiene con otro, dice, airaos pero no pequéis, ¿verdad? La ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada vez que tú y yo vamos a la cama con una ofensa pendiente de resolver con la pareja, con los hijos, con alguien en el trabajo, le estamos abriendo la puerta que entre el diablo en esa relación. Y el diablo pone pensamiento malo de la otra persona en mi mente. Y no puedo pensar bíblicamente, no puedo tener la mentalidad evangélica, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre, en esto debo pensar. Pero el diablo se encarga de meter su veneno en mi mente acerca del hermano que me ofendió, o de mi esposa, o de mis hijos. Cuando no resolvemos, vamos a resolvernos ahora. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿No? Hablamos y no le damos chance al diablo que se meta. Mírenlo ahí. Amado, nunca os venguéis vosotros mismos. En vez de darle lugar al diablo, dad lugar a la ira de Dios. Déjale a Dios que se vengue. Perdona. Eso ahí, dar lugar a quien, a Dios. Y ahorita, y en un momento vamos a hablar de eso, de darle lugar a Dios un poco más. Amado hermano, amigo que me escuche, si alguien tenía razón para vengarse porque lo trataron injustamente, se llama Cristo Jesús. Él nunca pecó y nunca siquiera le pasó un pensamiento de venganza. Te voy a leer, anota este texto muy recomendado por mí. Primera de Pedro, capítulo 2. Hasta lo voy a buscar aquí en mi Biblia para no leerlo de memoria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Cuál es el propósito de mi vida, Pedro? Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para seguir su ejemplo, su pisada, el cual no cometió pecado ni se halló engaño alguno en su boca, y quien cuando le ultrajaban y le ofendían no respondía ojo por ojo, ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, tú verás lo que te voy a hacer, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Dios Padre sabía cómo trataron a su hijo. Le trataron demasiado mal.
sabía exactamente Dios Padre el tipo de venganza que merecían los judíos, los fariseos, los gobernadores, los sacerdotes. Dios lo sabía muy bien. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Cristo? Oigan lo que dijo Cristo, lo que hizo Cristo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, llama mucho la atención esta oración de Cristo, porque también confieso que muchos de nosotros se hacen la víctima cuando le ofenden. Amado hermano, tú puedes pensar por un momento en el dolor de muela. ¿Te ha dado a ti un dolor de muela? ¿Has tenido tú un dolor de cabeza, una jaqueca como le llaman aquí? Cuando tú te sientes con un dolor de muela, un dolor de cabeza fuertísimo, ¿acaso puedes tú hacer algo? ¿Tienes tu ánimo de hacer algo? ¿Ah? No, uno no quiere hacer nada, podemos hacer en medio del dolor. En nuestro país hay un dicho que dice: el mal comido no piensa. Hasta el estómago vacío nos lleva a no hacer nada. Pero mucho cuidado con hacernos la víctima, de bloquear la mente porque tenemos dolor. Es cierto que el dolor físico del cuerpo bloquea nuestra mente. Ni quisiéramos estar con nadie. Ay, déjame solo, que yo tengo un dolor tan grande. Te pregunto, cuando te ofenden y tú estás dolido y dolida, te pregunto, ¿qué hizo Cristo en medio del sufrimiento? ¿Qué hizo Cristo? Cristo otorgó el perdón a los que lo maltrataban en la cruz. En medio del dolor escogió lo mejor. Padre, perdónalo. Bueno, alguien dirá: eso fue Cristo, que era Dios. Yo no puedo hacer eso. Bueno, pues vamos a ver si esta lección tú la aprendes. Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. Versículo 32. Este texto me llamó la atención, como siempre. Lucas 6:32. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Sabe qué quiere decir esto, amado hermano? Que hemos vivido en una cultura que nos enseña a amar a aquellos que nos aman, que nos caen bien, que nos rinden pleitesía, que nos elogian. Amamos a los que nos aman, a los que nos dan regalos. ¿Y Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué se nos enseña en el Evangelio? ¿Qué se nos enseña en Efesios capítulo 4, verso 32?
amándonos, soportándonos y perdonándonos unos a otros, como también Cristo nos perdonó. Hay personas que aman a otros como si estuvieran enamorados de aquellos que le aman. Pero otros se ponen en contra de nosotros. A estos que están en contra de nosotros, que nos ofenden, a esto es que Cristo nos dice que amemos. Voy a seguir leyendo en Lucas 6. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos quienes esperan recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? Ay, pero cuando yo vi el ejemplo de Cristo, yo dije, yo no soy capaz de ser como Cristo. Y en medio del dolor y del sufrimiento de mi corazón, por algo que me hicieron, yo no voy a perdonar porque yo no soy Cristo. El punto es que el versículo 35 y 36, Cristo, el Señor de tu vida, el jefe tuyo, te manda a amar a tus enemigos. ¿Cómo se hace eso? Perdonándolo. Antes bien, amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Verso 36, sed misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. Imita a Dios. Por último, vamos a Romanos capítulo 12 otra vez. Por último. Verso 19 en Romanos 12. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. ¿Cuál es la razón, apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque la razón, el motivo por la cual yo debo dejar que Dios haga la restitución, sea el que tome venganza, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjame explicarte, a ilustrarte esto antes de decir algo de ese versículo. ¿Estás tú de acuerdo que un dominicano usurpe un cargo que el presidente no lo ha nombrado por decreto y él se ponga ahí, como apareció un señor ahí dando instrucciones militares con uniforme y todo, usurpando un cargo que no le han dado? ¿Estás tú de acuerdo con eso? No. ¿Estás tú de acuerdo que alguien en la iglesia locales de Cristo usurpe una posición que Cristo no le ha dado? ¿Tú estás de acuerdo? Por ejemplo, Cristo no da en su palabra, no permite que una mujer sea pastora. Lo que yo entiendo que esa mujer, si es pastora, está usurpando el oficio de pastor o el oficio de apóstol. Pablo en Romanos 15 dice que él fue el último. Yo no sé lo que han venido después de él. ¿Tú estás de acuerdo que alguien usurpe una posición que Dios no le ha dado
en su iglesia, en la presidencia. Pero díganme si están de acuerdo. No están de acuerdo. En esto de la ofensa y del perdón, amado hermano, ¿estás tú de acuerdo con coger un camino del orgullo y ponerte en lugar de Dios, usurpar el trono de Dios diciendo que tú te vas a vengar en lugar de que Dios se vengue? ¿Estás tú de acuerdo en tú y yo tomar el lugar de Dios, apiarlo del trono y decir yo me voy a vengar por mi propia mano? ¿Estás de acuerdo? Dios ha dicho, como está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Se necesita mucha fe y amor a Cristo para perdonar. Se necesita mucha fe y amor a Cristo para no ser tan orgulloso y ponerme en el trono de Dios y vengarme de otro. Nunca hay esa palabrita como que es muy, ¿cómo se llama? Muy puntual. Léelo ahí en el verso 19. Amado, nunca jamás trate a tu prójimo con venganza. Voy a confesarme un momento con ustedes. Cuando mi esposa Brunilda me ofende, yo le digo siempre estas palabras: yo no puedo tratarte como tú me trataste a mí. Estoy ahí luchando, a brazo partido con mi pecado, con la inclinación de mi corazón, porque yo quiero vengarme, pero Dios no me deja. Ahora te voy a hacer 3 preguntas. Cuando tú eres víctima de una injusticia, ¿cuál es tu primera reacción? Te la voy a poner de tarea para que medite ahí en lo que cantamos, la última alabanza, y nos vamos a la casa y meditamos en este tema del perdón, la venganza. Te ruego, por la misericordia de Dios, cambia tu actitud hoy. Confía en Dios para que Él tome tu corazón y tu ofensa y Él haga venganza, pero otorga el perdón. Libérate de ese veneno del resentimiento ahora. Órale al Señor: ayúdame a renunciar a mi deseo de venganza. Pastor, pero es que yo no le hablo, yo está bien. No, tú estás tratándolo, ignorándolo. Lo está castigando con el silencio. No lo saluda, no le habla. Lo está castigando. O lo está castigando. Ponte en oración, amado hermano. Confía en Él. Señor, ayúdame a superar mi deseo de venganza. Ayúdame a hacer con lo que Cristo hizo, otorgar el perdón, aun cuando Él no se lo merezca. Intencional. ¿Hay alguien con quien está enemistado aquí en la iglesia? Ponte en paz antes de que venga el adversario. Ponte en paz. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios nos ayude. Oramos. Padre nuestro, bendito Dios,
Aquí estamos, tus hijos, siendo sincero e íntegro. Padre, hemos ofendido y nos hemos ofendido muchas veces, oh Señor. Ten misericordia, Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, danos esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a tratar con gracia a los que nos ofenden, como tú trataste a Pablo, siendo injuriador, perseguidor de la iglesia. Tu gracia fue más poderosa en él. Danos de tu gracia, oh Señor, para glorificar tu nombre, para estar en paz con nuestros hermanos. Tu palabra dice que en cuanto dependa de nosotros, ayúdanos a poner pie y mano a nuestras oraciones, oh Señor, para estar en paz. En cuanto dependa de nosotros con otros hermanos, oh Señor, danos humildad. Líbranos de usurpar el trono tuyo. Tú has dicho que tuya es la venganza, oh Señor. Tú pagarás. Ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia de los que nos visitan. Y que también ellos puedan recibir la gracia de Cristo que oró cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tráelos a ti, oh Señor. Tráelos a salvación, aquellos que han escuchado de tu trato para con nosotros. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.